Bueno, unidad 1, capítulo 2, ya llegamos. Hace 80 años ha preparado a una personas. Una personas. Mire, cuando Moisés volvió a Egipto, enfrentando a Faraón, era 80 años de edad. Pero Dios preparó a Moisés desde su nacimiento. Entonces, para esa salvación, no pensando otros 400 años, solamente preparando a Moisés, Dios esperó 80 años, o duró 80 años. Entonces, gracias a Dios que nadie de nosotros tenemos 80 años de edad. Entonces, nadie puede decir que yo soy muy viejo. Todavía Dios nos puede usar, porque haciendo 80 años de edad, José también lo usaba, Caleb 85 años de edad, Moisés 80 años. Entonces, la edad no importa. Cuando Dios nos llama, a esa edad nosotros podemos servir a Dios. Cuando nació Moisés, ¿alguien conoce sus padres? Su papá es Amiram, su mamá Jocabed. Éxodo 6:20 menciona el nombre de sus padres. Él era hijo de tribu de Leví. Naciendo esa familia, él ya, ¿cómo preparaba un hombre? Primero nosotros podemos ver su nacimiento. Ahí ya Dios muestra cómo protegió a Moisés, cómo guió su vida. Su nacimiento y también ya Dios comenzó a proteger. Después, Moisés tenía fe en Jehová. ¿De dónde aprendió? ¿De dónde él mantuvo esa fe? ¿Cómo? Ahí nosotros podemos ver que cómo Dios obró dentro de la vida de Moisés para que tenga esa fe. Y también, en el caso de Moisés, su educación en el palacio era una educación maravillosa. Esa era una preparación de Dios. Aparte, Moisés con su preparación en palacio, también su fe escondida, él tenía una visión, una ambición, pero fracasó. ¿Por qué? Eso vamos a ver. Y finalmente Moisés recibe última preparación en el desierto. El capítulo 2 nos muestra estas preparaciones de Moisés. Bueno, aquí ya nació Moisés y él tuvo que morir siendo hijo de hebreo, y Faraón ya ordenó que todos votaran a hijo Nilo. Sus padres, para proteger otros hijos, Aarón y Miriam, tuvieron que matar a ese hijo, pero no pudieron. Entonces, guardaron, protegieron, se movieron emoción entre padres. Pero hay tiempo que no puede más. Dios dio una sabiduría. Así, en el hijo dejó un cajón, ese bebé, que justo donde viene hija de Faraón. Al mismo tiempo, no sé, es sus padres prepararon, planificaron así, o totalmente era obra de Dios, no sabemos. Pero por lo menos sus padres no dejaron su esperanza. Ordenó a su hija que observara. Entonces, justo vino hija de Faraón, encontró ese bebé, se movió su corazón. Todo el mundo sabía, ella misma también contó que es hijo de hebreo, ¿no? Entonces, simplemente ella puede dejar allá, o puede llamar a soldados que matara porque un hebreo hizo mal, pero se movió su corazón, es la obra de Dios, ¿no? Y él comenzó a amar a ese bebé. Entonces, Miriam, con astucia, ya se acercó y ofreció que para necesitar para amamantar una señora. Entonces, primero, ahí comienza
gran obra de Dios. Preparación de Dios para Moisés comenzó primero en su hogar. En su hogar. Jehová, a este niño, críamelo. Así hija de Faraón pidió a Miriam, de su mamá propia, ya comenzó a criar ese bebé, amamantando, más hasta por 5 o 6 años de edad, ese bebé vivía allá, en la casa de su propia mamá, con su propia familia. Allá, Moisés recibió una orientación, una fe en su familia. Eso es muy importante, que la fe de nuestros hijos siempre comienza en nuestros hogares, no en la iglesia. Iglesia enseñaría a mi hijo algún tiempo como Dios me llamó en su tiempo de adulto, mi hijo también llamará a esa forma, no. Mis padres no eran cristianos, si Dios me llama de alguna forma, cuando yo sea adulto o adolescente. Pero siendo yo cristiano, mi hijo debe conocer a Dios en mi hogar primero. Israel, y cuando fracasó esto, recibió castigo. Dios dice que dígale a los hijos, enséñalos, para que ellos sean obreros preparados. Aquí, Hechos capítulo 7 nos muestra sobre la fe de Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ya pasó 40 años en el palacio, como 35, 37 años ya estuvo en el palacio, todavía él no olvidaba que él era hebreo. Entonces le vino al corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengo a oprimirlo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos, israelitas, no lo habían entendido así. En vez de hablar otra cosa, primero, ¿de dónde sale esta fe? Este otro hecho también menciona, hebreo, que él botó todas las riquezas, buenas cosas, para servir a Dios. ¿Esa fe de dónde viene? Única fe que él pudo aprender, único lugar era su casa, sus familias, su mamá. Primero, Dios preparó a Moisés en su hogar que tenga fe. Si nuestros hijos sean gran obrero de Dios, en nuestro hogar ellos tienen que aprender la fe. Bueno, prácticamente como Moisés guardó esa fe. Cuando Moisés entrando a palacio, se hablara que cuando me amamantaba, esa era mi mamá propia, ella me enseñó la fe de hebreo. Bueno, todos van a morir. Nunca hablaba durante 40 años. No sé cómo enseñó, cómo funciona esto. Esta parte necesitará una imaginación. Pero hasta 40 años guardando esta fe, llegó al momento, él comienza a mover su acción. Y el segunda enseñanza era en el palacio real. Aquí, en este lugar, Moisés, su conocimiento de real, siendo un príncipe de Egipto, él aprendió idiomas de ese tiempo, todos los países, y también historia, ciencias, forma de guerra, fuerzas, usar armas. Bueno, como muchos que podemos observar la película El Príncipe de Egipto, o otras películas, parece que es verdad, muchas cosas son verdad, porque él, así Biblia dice que él era apto y bueno para todo esto. Y además,
Él aprendió en palacio liderazgo, era también muy importante. Los israelitas, 2 millones de personas y 12 tribus, cada tribu tiene diferentes caracteres, cada tribu hay un líder. Entonces, para liderar esto no era fácil, era complicado. Muchas veces él quería dejar. Sin embargo, él fue preparado para hacer esto. En hebreo aquí dice, ¿no? Cómo él preparó a ser como hijo de Faraón. En un golpe él mató a un soldado egipcio. Él tenía fuerzas, capacidades. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y obras. No solamente como su héroe está pintando bueno, no, sino que Moisés, toda capacidad, observando la Biblia, nosotros podemos aceptar que sí, Moisés tenía mucha capacidad. Si no fuera, él no pudo escribir Pentateucos. Si no hubiera él escrito Pentateucos, bueno, hoy, ¿qué tendríamos en nuestras manos? Dios haría alguna forma, pero Dios preparó a Moisés y bien preparado Moisés cumplió el plan de Dios. Entonces, Moisés ya en bebé creció un príncipe de Egipto. Entonces, nosotros podemos imaginar qué pensaría, por qué Moisés en 40 años de edad salió al lugar donde su pueblo estaba sufriendo y por qué mató a un egipcio y por qué el día siguiente él quería hacer algo. ¿Qué cosas él pensaba? ¿Qué esperaba? Si fuera ustedes, ¿qué pensaría? Ya tiene 40 años de edad. Tiene muchos conocimientos, fuerzas, ideas. También tiene amor, pasión a su propio pueblo. Entonces él pudo pensar, sí, Dios me preparó. Estoy preparado. Ya, yo haré la obra de Dios. Dios me ayudará. Entonces así él pudo decir, yo puedo. En 40 años de edad, realmente con esa palabra podemos resumir su idea, su posición. Yo puedo hacer cualquier cosa, si se puede, ¿no? Ese tema que Moisés ese tiempo tenía. Como mismo capítulo 2, versículo 11 a 15, él salió y miró que un egipcio estaba golpeando a hebreos. Entonces, versículo 12, ¿no? Él miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. No era una emoción que como enojo mató, no, sino que él miraba, observaba, ¿quién mira? Aquí está solamente los 2 hebreos, nadie más. Entonces, ya, nadie sabrá. Y versículo 13, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Entonces él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? En esta palabra, nosotros podemos entender que Moisés ya estaba mostrando que yo soy príncipe de Egipto, pero yo también puedo gobernar a ustedes. Yo soy príncipe de ustedes, Israel. Yo soy juez. Algo estaba que personas se sentía así. Aunque él hizo mal, por eso estaba mal, criticando a Moisés. Sin embargo, algo Moisés mostrando que yo puedo, yo tengo capacidad. Pero eso fracasa. Yo puedo, fracasar. Entonces, el último versículo, Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián.
Aquí nosotros ya observamos que él huyó al desierto. Entonces, tercera etapa que Dios preparó a Moisés era en el desierto, escuela del desierto. Desde Egipto, yo puedo en 40 años, pero ya huyendo a la tierra de Madianitas, él era un extranjero, nadie más. Se casó con la hija de sacerdote Madianitas, tenía hijo, entonces se puso el nombre Gersón, significa forastero, viajero, nada más. Nosotros podemos imaginar esto también, no está en la Biblia, pero una imaginación bíblica, que cuando Moisés, llegando a la tierra de Madianitas, ¿qué pensaría? Ya huyó de egipcios. Pero quizás él esperaba que por lo menos israelitas y hebreos me buscarían, porque yo soy única persona preparada. Yo puedo manejar y soldados, yo pude enseñar cómo pelea, yo tengo más conocimientos. Entonces, si hebreos me vendrán a buscar y con ellos podría hacer algo, pero por que nadie vino. Quizás 5 años esperando, observando, mirando. No, 10 años, 20 años, ¿qué pensaría ustedes? Era un príncipe, pero ahora estaba criando pastor, criando como ovejas. Era un pastor nada más en el desierto. En su tribu donde él vive era extranjero, aunque se casó con la hija de sacerdote, pero nadie lo recibía como sacerdote. Él no puede hacer nada. Imaginemos 40 años en el desierto, ¿qué pensaría? ¿Qué sería su situación, sus pensamientos? Ya no soy nada. Si me pidiera algo, no, soy viejo, 80 años de edad, 40 años, nadie me buscaba a mí, me confiaba. ¿Qué haría yo? Otros 40 años pasando, ya Moisés llegó a decir y conocer, yo no soy nada. Yo soy nada. Yo no puedo hacer nada. Dios en 40 años en el desierto enseñó esto. Cuando llegó a ese momento, recién Dios presenta delante de él y lo llama, ¿no? Para obra de Dios, hermanos, si yo puedo hacer, yo puedo predicar bien, yo tengo más, yo canto bien, yo tengo mucha capacidad. Si yo pastorea, la iglesia va a crecer rápido, no, va a fracasar. La iglesia no crece así. La iglesia crece cuando yo confesara a Dios, Señor, no soy nada. ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me enviaste aquí? Ayúdame. Solo contigo yo puedo hacer. Cuando yo entrego todo a Dios, ahí recién Dios me va a usar. Pero yo planificando, sí tenemos que planificar, tenemos que preparar. Pero con esto ya es suficiente, no, no va a pasar esto. ¿Qué sucedió allá? Cuando llegando allá, ya él, muy cansados, buscaba un pozo para tomar agua. Ahí encontró unas mujeres. Y él defendió a esas mujeres. Entonces, ahí ya su suegro lo vio bien, lo llama para que viviera con ellos. Y Moisés no había dónde irse. Era príncipe, pero ahora nada. Entonces aquí dice, convino en morar con aquel varón. Era bueno, era útil, sirve. Además, para que esa mujer, que ya dio como su mujer, se casó,
era suficiente. Pero la vida de Moisés era así. No podemos pensar que él vivía una situación tan visionaria, no. Ya no tenía ninguna visión. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Aquí podemos ver la vida de Moisés como fiel. 40 años creyendo que era alguien. Yo soy príncipe. Dios me dejó allí para salvar su pueblo. Yo podría cumplir. Pero otros 40 años en desierto aprendió que no era nadie. No soy nada. No puedo hacer nada. Pero ese tiempo, cuando llegó a no poder hacer nada, Dios llamó. Con Dios ya él pudo hacer gran milagro. Viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Cuando no soy nadie, conociera, Dios dice, me va a usar. Tiene que conocer esto usted. Bien, una vez más veamos poco sobre ese tema que he visto, he oído, he conocido. Este capítulo, ya pueden activar sus micrófonos, por favor. He visto, oído, he conocido capítulo Capítulo 1, 2. 1 y 2. Sí. Y el cuarto verbo, He descendido. he descendido. Escuchando, mirando, si tenemos estar concentrados. Alexis, por favor, haga silenciar que hay. Sale mucho ruido. Ya. He descendido capítulos 3 hasta 11. hasta 11. Muy bien. Hasta 11. Y después, quinto verbo. Librarlos. Librar. Capítulo 12. 12. Víctor de Pascua. Y sexto verbo. Carlos. Sacarlos. Sacarlos. Capítulos 15 y 13. 13. hasta 24. Capítulo 13, 24. ¿Qué transferencia? Perdón. Jacqueline. No se escucha nada, pastor. Es micrófono. Sí. A ver. Alexis, ¿qué está haciendo? Cuando hay ruido, sale, silencia a esta persona solamente. Y el último verbo es llevarlos, ¿no? Llevarlos. Llevarlos a la tierra de buena A la tierra buena y ancha. y ancha. Es capítulo 25 hasta 40. 40. Sí. Sacarlos se divide a 3 partes. Primero, Mar Rojo. Mar Rojo. Mar Rojo, 13 y 14. El Mar Rojo. Y segundo, Desierto. desierto, 15 al 18. 18. Monte Sinaí. Y el último 19 al 24. 19 al 24. Sí, va a la palabra de Dios, 10 mandamientos y también termina con un pacto en Monte Sinaí. He visto, he oído, he conocido. Su contexto es Aflicción. aflicción. ¿Por qué Dios permite aflicción? ¿Para qué? Para oración. Es oración. Dios prepara personas para que Él pueda trabajar. Es la gracia. He descendido, es Dios vino. Dios viniera a nosotros, nos vamos a morir. Dios no puede ir a la persona estrictamente. Por eso Él envía sus obreros, sea pastores o algún evangelista o algún hermano que me enseñaba, me oraba. Es
obrero de Dios. A través de esa persona Dios mueve, Dios viene. Dios vino a nosotros a través de Jesucristo, a través del Santo, a través de un obrero, un mensajero que Dios me envía. He descendido. Y librarlos es Salvación. para salvación. Salvación viene por la Persona. Sangre. Sangre. sangre de Cordero, sangre de Jesucristo. Amén. El mar rojo Ah, perdón, representa sangre, tiene razón. El bautismo. Bautismo, bautismo. Sí, bautismo. Negación, negación, significa dedicación. autonegación. Autonegación. Decisión. Yo soy muerto con Cristo y resucito con Cristo. Ya no vivo yo. No vivo yo, sino Mas Cristo vive en mí. Es bautismo. Amén, amén. En Mar Rojo aprende esto. Y en el desierto, Israel aprende. Entrenamiento. Dios entrena la selección, fútbol o deportistas. Focalizar, Tienen que ser focalizar. entrenados. Si Focalizar, no entrenan, entregar. no puede hacer nada. Entonces, Señorío. los pueblos de Dios también tienen que ser entrenados. Para ser entrenado, ¿qué aprende? Focalización. Las técnicas. Dentro de, cuando haya no hay agua, ahí está solución. Cuando no hay agua, en la roca sale agua. Roca es Cristo. Así, en cualquier cosa sucede en nuestra vida, atrás nosotros podemos ver, ahí está mano de Mirar Dios. a Cristo, mirar a Cristo. Dios, ¿qué quiere? Mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Ahí, totalmente, Dios nos pide que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entregar mi señorío a Dios. Señor, me gobierna, me usa. Yo soy tuyo. Eso entrenamiento nos enseña. En Monte Sinaí, Dios nos Palabra, da la palabra, su ¿Por qué palabra. para entender su voluntad. Amén. Idea, Revelación de Dios. su valor, su norma, el principio. Principio. Sí. En esta ley, nosotros solamente recuerda 10 mandamientos. No, 10 mandamientos es una parte. Después, Dios, 20, Normas y 22, estatutos. ley, 3 tipos de leyes. Leyes espirituales, leyes morales y leyes que santificación. Esa ley todavía vale, todavía útil. Esas leyes vamos a aprender. Así nosotros entenderemos Dios qué Moldeamiento. quiere de nosotros. Finalmente, Dios cumple su voluntad son por tabernáculo. Tabernáculo significa Culto diario, comunión diaria. comunión diaria. Están ustedes haciendo meditación cada día. Es culto diario, comunión diaria. La relación con el Señor diaria. Sí. Están practicando la vida de tabernáculo. Sacerdocio. Ese vida de tabernáculo es Sacerdocio. real Sacerdocio. Reino de sacerdotes. Desde capítulo 1 hasta capítulo 12, ahí se Dios muestra Dios La de justificación. amor, Dios de gracia, Dios es unilateral, es Dios todopoderoso. Pero desde 13, cuando reciba salvación, ya Dios se cambia. Dios es justo. Bueno, Dios es mismo, pero primera parte Dios solamente mostraba amor. Pero cuando crece, ahora Dios pide nuestra responsabilidad. Dios de verdad, bilateral, es Dios Jehová. Nosotros podemos imaginar esto. Nuestros hijos cuando era bebé, nosotros entrega a todos. Leche, su baño, o sus cosas que limpia. Bebé no hace nada. Pero este tipo de vida no hace 10 años, 20 años, no. Si fuera así, el bebé no crece. Aunque su cuerpo crecerá, pero su mente, su respuesta no crece nada.
llegando 2, 3 años, cada vez nos enseñamos para discernir cosas buenas, malas, obedecer, comer solo y caminar, correr, jugar, aprender idioma alfabético. Así, pida cada niño cuando crece en su edad cosa que debe hacer. Cuando crece más, estamos pidiendo que se limpiara sus casas o quizá ayudar a mamá, ayudar a papá, porque así crece el niño. Dios también nos trata mismo, similar. Cuando era niño, bebé, cuando no conocía a Dios, Dios nos amó, nos dio todas las cosas que necesitaba. Pero cuando recibió a Jesús como mi Señor, creciendo en la iglesia, cada vez Dios nos pide, eso tiene que hacer tú, eso ya tú, eso tú. Tenemos que orar, tenemos que alabar, tenemos que limpiar el templo, tenemos que evangelizar. Es todo, ya está creciendo. Es Dios Jehová. En la vida cristiana, en el libro de Éxodos, la parte justifica solo 30%. Primera parte de vida cristiana es solo 30%. Y resto 30%. es santificación. Santificación, 70%. Sí, nuestra vida es vida santificada. Esto tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Bueno, hasta aquí esas clases de hoy. Bueno, algunas preguntas también. Compartamos algo más. Pastor, yo quería hacerle una pregunta. En la primera hora usted mencionó que José llegó a Egipto en el periodo medio de las dinastías de Egipto. Lo que quería saber es qué historiador yo puedo revisar, o algún libro de un historiador o un arqueólogo que pueda explicar más a fondo ese tema. Bueno, primero que no recuerdo ninguna persona. Realmente esta parte que Hicsos conquistó Egipto, personalmente no tengo mucho interés y no estudié mucho sobre este tema, sino que es una teoría que yo presenté. Pero en internet creo que usted podrá encontrar sobre Hicsos o también. Ahora, un montón de información sale en internet. Internet sale bastante. Puede tratar que cuál pueblo sería cuando llegó bajo José. Bueno, tenemos que decir bien que hay mucha información falsa. Hay muchas. Pero sí, bueno, yo voy a buscar. Realmente esa área no tengo mucho conocimiento. Pastor Timoteo, sí, una pregunta. Viendo el tema del crecimiento, tanto de José, cómo fue, digamos, retirado de su tierra, de su padre, mejor dicho, esclavizado, hasta llegar a ser gobernador, el segundo gobernador, digamos, de Egipto. Sí. Todos le miraban a él, todos le miraban a él, porque bien claro dijo el faraón que él es el segundo de mí. Ahora, el tema es, ¿por qué? Si ha pasado tanto tiempo, digamos, a él lo han conocido, ¿por qué se quedó plantado ahí? No siguió, digamos, ¿quién era José? Un hebreo, un esclavo. Usted sabe que Potifar y muchas cosas más salieron de él, personas, digamos, de atrás, fuertes. ¿De dónde vino? ¿Cómo le escogieron un esclavo saliendo de la cárcel a un sueño que hizo revelar al faraón, y el faraón escogió a este sabio que es José por los sueños que tenía? Claro que sé que sabiendo que son planes de Dios llegar a él, que un hombre de Dios llegue a ese palacio, digamos, ¿no? Porque usted sabe que en ese palacio era mucha adoración de imágenes. Pero José así le reveló a faraón diciéndole que yo tengo mi Dios, ¿no? Sí. Entonces, pastor, la consulta es, ¿por qué no siguió esta historia, digamos? ¿Y por qué el otro faraón que vino, por qué se plantó ahí? No se conoció más de él, se plantó ahí, y este faraón fue tan malo ya en la época de Moisés, digamos, ¿no?
Bueno, creo que esa pregunta yo respondí en la clase. ¿Alguien puede responder? Porque, Sí, hermano José Mejía. porque a través de los años fue pasando y los egipcios siempre tenían su historia, ¿no? Todo lo que habían pasado, todo, pero se perdió esa historia y los nuevos faraones no supieron de lo que había hecho este egipcio por el pueblo, ese hebreo por el pueblo egipcio. No supieron y olvidaron esto. No, pero no, o sea, no me convence. O sea, el tema es ¿por qué? O sea, claro, pasó esa historia, pero ¿por qué pasó la historia? O sea, ¿por qué se quedó ahí? Si este hombre era famoso, se dan cuenta, ¿no? Pero ojo que los hebreos fueron esclavizados 400 años por Egipto. O sea, estamos hablando de muchos años. Pero los propósitos del Señor ya prometido a su padre Abraham. Es como decir que cambiamos de presidente, digamos, ¿no? Y conocemos nosotros el presidente actual, y conocen todo, algo así, pero ese es el tema. O sea, siguieron ahí, siguieron su trayectoria, a eso voy yo. Claro, por un tema de historia debe ser, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, si hablamos de Perú, ¿quién es Velasco, o el presidente Beleguía? Por ejemplo, de mi época, no sabemos mucho acerca de esos presidentes, ¿no? Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, en la cultura egipcia, no solo en ella, también en otras culturas, cuando había un cambio de dinastía, prácticamente a veces se hacía un cambio de historia total. La nueva dinastía que entraba desaparecía todo el rastro de la antigua dinastía y asesinaba a toda la familia de la dinastía anterior, a sus oficiales y a toda gente allegados. También eso podría ser una explicación a lo que el hermano César está comentando. Claro, pero antes no había asesinato, o sea, el asesinato comenzó ya del nuevo faraón, porque mira, dos historias. José entra esclavo a Egipto y es gobernador. Ahora Moisés vive y ahí comienza la rebelión, digamos, la corrida de Moisés, y viene la esclavitud con fuerza, ¿cierto? Y ahí viene la matanza de los niños, y golpes a los esclavos. No, la esclavitud es 400 años antes de Moisés. Claro, pero el tema está en que, digamos, entra a ser esclavitud, pero Moisés, digamos, sale, o sea, es recibido, ¿no? La hija del faraón, o sea, lo recibe la hija del faraón, digamos, ¿no? Lo cría la hija del faraón a Moisés, crece en el palacio, ¿cierto? Conoce todo él, le dan estudio, como dice el pastor, le enseña de todo, y mira, hoy sale ya, digamos, odiado, ¿no? Sale odiado, y son planes de Dios, digamos, ¿no? O sea, son dos historias diferentes como José y Moisés en el Egipto. Bueno, tiene razón. Moisés fue odiado porque asesinó a dos egipcios, ¿no? Y la ley dictaba que ningún hebreo podía asesinar a un egipcio y la pena era la muerte. A pesar que había sido criado por la hija de Faraón, pero sus leyes para los egipcios eran bien claras. Claro, pero José, mira, hace ese sueño, revela ese sueño, salva al pueblo de Egipto de la hambruna. Y Moisés saca al pueblo de Israel por mandato de Dios. Hay dos diferencias ahí. ¿Se dan cuenta, no? Sí. Bueno, ¿alguien puede responder más? Muy interesante la historia, pastor. Sí. Más que nada la historia de los padres de Abraham, ¿no? Eso para mí sí me quedó, la forma como usted lo explicó ha sido muy interesante, ¿no? El tiempo que podría haber llegado Abraham hasta Parán, ¿no? Tarea, Parán, de Ura a Parán, esa parte no la sabía bien, así que tuve que retroceder a Génesis y según explicaba ya pues estaba viendo el pasaje. Claro. Efectivamente, así dice, pues, ¿no? Bueno. Pero pastor Timoteo, hay una que José le esclavizan de joven. Claro.
de joven, mira, y de joven ¿a qué edad? Entonces, Moisés lo recogen de niño y es criado de niño. O sea, son grandes diferencias que hay ahí. Cuenta. Bueno, mire, Pero pastor, usted nos hizo una pregunta un donde momento, nos... sí, hermana Aide, terminamos después esta pregunta de César. Que primero podemos recordar que cuando José llegó a Egipto, no sabemos la edad, pero más o menos 16 años algo. Y entonces él llegó a ser primer ministro en 2027 años algo. Unos 10 años después ya llegó a ser primer ministro. No era tan niño. Entonces, durante ese tiempo, primero la casa de Potifar, él llegó a ser maestro de la casa. Entonces, como Potifar era jefe de guardia de Faraón, ahí estaría muchos políticos generales y entran a esa casa. Entonces, José ya conocía bien cómo funciona Palacio, o entre ellos, cómo hacen, quiénes son. Por lo menos, como su inteligencia, él captaba muchas cosas. Pero mejor clase, mejor escuela era cárcel. En la cárcel de casa de Potifar significa que es un cárcel especial. Si fuera un ladrón, un asalto, sería un cárcel fuera, otro lugar general. Pero en esa casa llegaban solamente prisioneros políticos o especiales. Ahí José estuvo unos años. Él conoció hicieron dos amigos, ¿no? El jefe de panadería, pan y jefe de copero. Y todos sabemos que copero de rey no es un copero que matizando licor y entrega, no. Es un amigo, es un consejero. El faraón no puede, como rey, no puede tomar comida o tomar licor cualquier persona. Es un palacio cerrado. Es como el Papa. No, tampoco puede tomar solo, no hay. Entonces, alguien tiene que compartir. ¿Quién comparte esas personas? Panadero o bien copero. Por eso, Nehemías también copero. Daniel también servía así. Entonces, el copero era una persona muy importante en ese reino. Él es consejero, sabio, tiene muchas ideas, conocimientos. Estando estos personas en la cárcel, José los atendió bien, entonces de ellos también aprendió muchas cosas. Era mejor escuela para José, esa cárcel. Si alguien sufriera algo, puede decir que Dios me va a usar más, porque sufrimiento nos hace mejor. Entonces, con ese conocimiento, cuando él llegó a ser primer ministro, él pudo dominar bien. Imagínense que si el presidente de la República, si a uno de nosotros designara ministro de Salud o ministro de Educación, nosotros podemos cumplir esta tarea. Si fuera yo, no puedo cumplir, porque no conozco esa idea. ¿Cómo funciona el ministro de Educación? No tengo idea. Entonces, José pudo porque aprendió, tenía conocimiento. Entonces, con todo esto, José pudo hacer primer ministro. Sin embargo, repito, que siendo semitas, siendo su principio, nadie sabe, y cómo Faraón pudo confiar en esas personas. Entonces aquí, de nuevo veamos esa pantalla. En Egipto hay 31 dinastías en el Egipto antiguo. Imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo. Cada imperio no es una familia que sigue dominaba 1000 años, no. Primer imperio antiguo, había 10 dinastías, cambiando familia. Familia real cambia. Segundo imperio medio también de 11 a 17 dinastías. Tercer también igual. Entonces,
como Arturo por ejemplo, mencionó, que cuando cambia dinastía significa que borra a todos los antiguos, porque es otra familia. Sí, reciba traducción, sin embargo, es una nueva familia real. Entonces, gobernador antiguos, la historia se borra o menosprecia. Entre ellos, como el primer imperio, todos, aunque cambiado, era todo Cam. Segundo, tercero era Cam, ¿no? Pero yo hice como 15 a 17, no era Cam. Es un pueblo de semitas. Un Ixos, según historia secular, no es historia bíblica, sino que historia secular de egipcio, dice, esa dinastía 15 a 17 era pueblo de Sem. Además, entre ellos es familia de Ixos, porque Ixos era un pueblo bien avanzado de equitación, como un caballo conquista, entonces si no está preparada, no conoce bien esta forma de pelea, no puede vencer, se pierda. Por eso Ixos conquistó unos 300 años o poco menos, unos 200 años parece que conquistó gobierno en Egipto. Entonces, ese tiempo probablemente, es una idea, una teoría, probablemente José fue designado como primer ministro en el tiempo de semitas. Probablemente. Pero entre Génesis hasta Éxodo hay 400 años de distancia. Biblia silencia estos 400 años. Entonces, ahí terminó dinastía de semitas. Volvió dinastía de camitas. Entonces, ese pueblo, esa familia real nueva, imperio nuevo, ya ignora todo anterior. Entonces ahí ya Israel no era un pueblo bienvenido. Su trabajo que hizo, buena obra para egipcio, era antigua. Entonces ahí solamente consideraba que el pueblo de Israel es extranjero, vive en Egipto. Un extranjero vive en Egipto con numeroso es peligroso. Peligroso. Sí, aquí muchos venezolanos, bueno, cuando era menos de 1 millón, no había mucha dificultad, pero aumentando más con pandemia, ya muchos tienen miedo, problemas, dificultades, no por una persona venezolana, sino que como siendo mucho, hay también muchos malos. Entonces, este pueblo Israel viviendo en Egipto, egipcios tenían miedo, temor. Entonces, para que Israel no creciera mucho, hizo ese político que oprimir para que no aumentara mucho. Es 3 políticos que Egipto hizo a israelitas. Bueno, uno era como esclavos para usar bien, pero otro 2 era disminuir pueblo israelitas. El número solamente quería controlar. Por eso, pueblo egipcios ya como daba muchas dificultades al pueblo de Israel. Y ahí te quería preguntar. Pastor. Perdón, ahí ya recién me preguntaba. Apagó cámara. Ya. Carlos. Sí, pastor. Sí, lo que estoy viendo, lo que estaba viendo justamente con el tema de José era de que cuando José fue gobernador, la gente compraba, ¿no? Compraban alimentos al faraón, ¿no? Incluso se llegaban a endeudar. Y José había decretado de que una manera de pagar esa deuda era con trabajo. E incluso las deudas, dice que pasaban a la otra generación. O sea que... Para ser esclavos, sí. Sí, claro. Ellos heredaban las deudas. Sí. Y a consecuencia de eso ellos tenían que trabajar. Y hasta que
Egipto pues esclavizó totalmente al pueblo de Israel. Así fue, ¿ya? Entonces, no, por eso, ¿cuál es su pregunta? Es una observación. Es una observación, pastor. Ya, correcto, sí, así fue. Así fue. Entonces, como yo mencioné, que quizás José hizo muy mal, según el punto de vista de hoy, que un pueblo libre se cayó por mano de José, un pueblo esclavos. Todo el pueblo, quizás José pudo dar gratis porque realmente esa comida salieron de ellos también. No era Faraón. El pueblo egipcio mismo, ellos pagaron sus impuestos con esta comida. Entonces, José pudo devolver todo gratis. Sin embargo, José no hizo así. Entonces, como teología de libertad, critica que José era un mal gobernador. Sin embargo, estudiando bien la historia y también considerando bien el sistema ese tiempo, que generalmente el pueblo era esclavo del rey. Todos los terrenos de un país, reino, pertenecía al rey. Solo el rey entregaba una parte, cada pueblo usara. Entonces, lo que hizo José era como una administración natural, que ese tiempo, según el punto de vista de hoy, es un crimen. Pero desde el punto de vista de ese tiempo, debe ser así. El gobierno egipcio, que es nuevo gobierno, tuvo que cumplir esto con fuerzas. Quizás pueblos egipcios tuvieron que morir mucho peleando con esto. Pero por la administración de José, nadie perdiendo su vida, sino que agradeciendo, entregó terreno, entregó con sus propios cuerpos, familia, al faraón. Entonces, no podemos criticar esa idea de punto de vista de hoy, sino que José cumplió, él tuvo que hacer en esa época. Hizo bien con misericordia. Así debería considerar. Tenía un propósito. Sí. Pastor, hay un punto también que cuando José fue ya gobernador, él no rompió una promesa que ha tenido, pastor. Él fue que en esa época los que estaban alrededor del faraón tenían obligatoriamente arrodillarse y adorarle a él como Dios. Sí. Pero José no rompió esa creencia en Dios. O espiritualmente no rompió y se respetó, pastor. Ese es lo bueno también. Espiritualmente, José llevó con él el amor de Dios también. Bueno, seguramente, sin embargo, podría preguntar César, que en la Biblia, ¿dónde sale su cita? José no rodilló al faraón, ¿dónde está? No, José no, o sea, digamos, no adoraba a las imágenes del faraón. Él respetó, ¿Pero dónde sí. está la Biblia? ¿En la Biblia leyó algún versículo? A ver. No confunde Daniel. Voy a buscar, espérate, ¿ya? Sí, pero en Génesis no menciona esas cosas. Seguramente sí, José, quizás como no adoraría, pero adorar al rey. Ese tiempo no era como Dios, sino que un respeto al rey. La respetaba, pero no creo que adoraba, digamos, no digo, ¿no? Bueno, eso también quizás en algunas clases se podría mencionar, que por qué Dios castigó, por la próxima clase va a salir esto, castigó al pueblo de Israel. Una de las razones principales era idolatría.
los 10 plagas, cada plaga representa un dios o unos dioses. Entonces, 10 plagas era una declaración de Dios, que esa cosa no es Dios. La lana, piojo, o río Nilo, nada es Dios. Entonces, eso podemos pensar que seguramente el pueblo de Israel también alguna ocasión participaba en esa adoración a los dioses egipcios, probablemente. ¿De dónde podemos saber esto? Cuando Moisés subió al monte Sinai recibiendo 10 mandamientos, el pueblo esperaba abajo, 40 días pasando no volvió Moisés, ellos pensaban que Moisés ya murió. Y ellos pidieron a Aarón que haga un Dios para los podamos adorar. Becerro de oro. Si Aarón hizo un becerro, entonces Aarón y el pueblo de Israel declaraba, este Dios nos sacó de Egipto. Este becerro de oro es Jehová. Ellos hablaron así. El pueblo de Israel no adoraba a Dios de Egipto, sino que ellos adoraron a Jehová forma de becerro de oro. Esa era su idea. El pueblo de Israel. Un Dios debe tener una imagen. Y una imagen becerro mucho mejor porque ellos adoraban así. En Egipto, vaca es diosa. Entonces, ellos adoraron. Y Israel también simpatizaron esto. Sí, es normal, es correcto. Así ellos adorando a becerro de oro y bailando, tomando. Hicieron igual que los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo mismo en Egipto, seguramente. El día de Pascua, Dios mató primogénito de egipcios. Pero dentro de orden de Dios, igual, los primogénitos de Israel también iban a morir. Solo por sangre de cordero pasaba nomás. Entonces, ¿por qué primogénito de Israel también tuvo que morir? Dios dijo que yo compré este primogénito, por es mío. Porque tienen que morir, pero no murieron por sangre de Cristo, por eso es mío, dice. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué los primogénitos de israelitas también tuvieron que morir? La única respuesta es, ellos también participaron en idolatría. Aunque literalmente no menciona en la Biblia, pero el contexto nos da esa conclusión. Bien, esto bíblico es así. La Biblia misma, literalmente, ¿qué dice? Tenemos que estudiar, entender. Pero las frases, los versículos no explica todo. Tenemos que buscar atrás, entre líneas, atrás de líneas. ¿Qué hay? ¿Qué cosas se está hablando? Buscando esto, entenderemos más la voluntad de Dios. Eso vamos a estudiar. Bien, muchas gracias. Próxima semana continuaremos a capítulo 3, 4. Llamamiento a Moisés y ya enfrentando para Faraón y castigando con 9 plagas. Todavía no llegaría hasta Pascua, pero sí ese es el tema próximo. Cuando se puede, mira rápido ese capítulo que es de 3 a 11. ¿Qué dice? ¿Qué hay en esos capítulos? Gracias. Bien. Bendiciones, doctor. Blas, Julio. Sí, por favor, levante una oración a terminar. Oremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos permitido poder estudiar y aprender más de tu palabra, Señor. De poder ir, no simplemente leer literalmente, sino ir más a fondo, conocer el contexto histórico, Señor, de lo que sucede, Señor, y poder aprender, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que estuvieron. También gracias por Pastor Timoteo, Señor, por esta clase, Señor, que estuviste con nosotros, también dando sabiduría y entendimiento, Señor, para poder comprender, Señor.
Te pido y te oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. En WhatsApp voy a subir de nuevo que si se pueda, esta semana deben pagar sus primeras cuotas. 100 soles mensuales. Las primeras 2 semanas, hay de los que paguen sus pensiones. En WhatsApp voy a poner cuenta. Ya, entonces, hasta próximo lunes. Buenas noches.